Entre 1364 hizo comenzar los trabajos para poder transformar eh, eh, Laura en Castillo. Este proyecto estuvo a cargo de un arquitecto, Raimón de Temple. El antiguo fuerte se convirtió en un lugar de residencia confortable que contiene apartamentos y lugares de entretenimiento. Se instala una biblioteca es para el rey a través de los siglos. Esa colección se convirtió en la Biblioteca Nacional de Francia. Lamentablemente, las guerras, incluida de los 100 años y el deseo de los nobles de alejarse de París, hizo que esto dejara en Louvre y pre, preerigiera un castillo en el Valle de Loira. El Museo de Louvre es el museo más importante de Francia, también es el museo de arte más visitado del mundo, abierto al público desde 1793. Fue el museo que cambió el juego, siendo el primero de la historia en poner colecciones privadas de la aristocracia y la monarquía en una galería de acceso a todo el público. Bueno, el monasterio de San Lorenzo fue construido en 1563 hasta 1584. Es conocido también como un monasterio de San Lorenzo el Real o sencillamente el Escorial. Fue ideado en la segunda mitad del siglo XVI por el rey Felipe II y su arquitecto Juan Bautista de Toledo, aunque posteriormente también dice intervinieron Juan de Herrera, Juan de Minjares, Giovanni Battista Castello, el Barnamosco y Francisco. Y después de eso, pese a su austeridad y aparente frialdad, el monasterio del Escorial fue un símbolo del santo entre una España medieval y una otra moderna. Su arquitectura, el mejor ejemplo del Renacimiento español y modelo del estilo denominado herreriano o desornamentado. No puede dejarnos indiferentes en esta obra. Luego tenemos la iglesia de San Nicolás en Praga, la cual se encuentra en una ubicación donde esa misma iglesia representa mucho la arquitectura barroca. También su construcción inició en 1673 por el arquitecto Christoph Diensthofer, y que su diseño fue específicamente de él. Pero también cabe recalcar que su hijo fue el que continuó con el proyecto. También cabe decir que esa misma obra se representa como su obra maestra del mismo arquitecto que fue el que diseñó. Lo que constituye a esta obra es mayormente su impresionante fachada con columnas y su impresionante decoración que hay en el exterior. También cabe recalcar que la decoración interior es igual de impresionante que el exterior. Y algo adicional que decir es que la subida en las torres tiene un recorrido muy impresionante por el hecho de que en el mismo recorrido se evidencian diferentes espacios que se dan antes de llegar a lo más alto de la torre. Bien. También tenemos el Palacio Real de Madrid, España, el cual inició su construcción el 7 de abril de 1735 y se inauguró en el año de 1751. Los arquitectos fueron Francesco Sabatini, Filippo Yugada, Juan Bautista Sacchetti y José II de León. En cuanto a sus estilos arquitectónicos, es de tipo barroco y clásico, y la función que cumple es el Palacio de Gobierno de España y la residencia oficial de los reyes del país. Otro tenemos el santuario de Buen Jesús do Monte. Se construyó y comenzó su construcción en el siglo XVIII y tuvo un diseño de santuario que combina los elementos barrocos con influencias de rococó y neoclásicas. En su fachada principal podemos observar que presenta una escalinata monumental con varias capillas y estatuas que presentan una escena religiosa. En el interior del santuario está ricamente decorado con detalles ornamentales frescos y esculturales.
La cúpula y las torres del santuario son elementos distintivos de su arquitectura. En general, el santuario de Bom Jesús do Monte es un magnífico ejemplo de la arquitectura barroca y es considerado como uno de los tesores arqueológicos de Portugal. Bueno, ahora seguimos con cuáles fueron el estilo arquitectónico que llega a América entre, puede ser Perú y México. Entre uno es en México, que es el Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes en México. Este recinto ha albergado presentaciones de los más importantes artistas del mundo, así como las exposiciones reconocidas artistas plásticos. El Palacio de Bellas Artes fue inaugurado el 29 de septiembre en 1934. Ese mismo año, 2 meses después, se inauguró el Museo de Artes Plásticas en el mismo recinto. Y de vos es Pani, que era la obra, fue revitalizada como las instrucciones precisas de concebir un edificio, haciendo que una institución nacional de carácter artístico que albergara varios museos, de ahí que por primera vez en 30 años se cambiara el nombre del edificio de Teatro Nacional al Palacio de Bellas Artes. Eso fue lo que pasó en el transcurso de los años en el Palacio de Bellas Artes. Uno de los elementos arquitectónicos destacados es la fachada, muy notable, la principal fachada. También encontramos lo que es eh, las columnas y los balcones, también encontramos lo que es la cúpula, espectacular, y también encontramos lo que es los queribunes y las esculturas que representan la música y la inspiración. Y en la plaza que está frente al palacio son muy notables las esculturas monumentales que representan a Pegaso y que el escultor catalán Agustí Querol realizó. Sí. Para el caso de Perú, contamos con la Catedral de Lima, eh, el cual se construyó entre los años de 1535 y 1649 y fue inaugurado en el año de 1797. Su arquitecto fue Francisco de Becerra y los estilos arquitectónicos que se usaron fueron de tipo barroco, neoclásico, gótico y renacentista. Como dato curioso, en esta catedral también fueron enterrados personajes conocidos como Francisco Pizarro, Toribio de Mogrovejo y Francisco Becerra. Algo que decir también de la Catedral de Lima es que en sí lo que llama la atención es que aparte de tener una notable arquitectura colonial, también se albergan muchos tesoros dentro de ella, ya sean tesoros así nacionales al igual que religiosos. Bueno, continuamos con la reunión donde vamos a explicar los componentes del baldaquino de Bernini y brevemente su importancia dentro de la Basílica de San Pedro. A continuación, mi compañero le va a explicar un poco más. Bueno, el baldaquino de Bernini en la Basílica de San Pedro es una obra maestra de artes barroco que consta de varios componentes claves. Como uno de ellos tenemos las columnas solomónicas. Es el baldaquino, está sostenido por 4 columnas retorcidas llamadas columnas solomónicas que semejan a las columnas del templo de Salomón en la Biblia. Ahora mi compañero le va a explicar un poco más. Los detalles ornamentales. El baldaquino está ricamente decorado con motivos barrocos como hojas de acanto, querubines y abejas, que simbolizan a la familia Bernini, la familia del Papa Urbano VIII quien encargó la obra. El techo con escudo papal. En la parte superior del baldaquino hay un techo coronado con el escudo papal de los Barberini. En sí, el baldaquino en sí mismo es una estructura monumental que se eleva sobre el alta mayor de la basílica, cubriendo la tumba de San Pedro. Y en sí este hecho es importante por el hecho del significado religioso que le da, que es, por ejemplo, que como el baldaquino se encuentra en la parte superior cubriendo la tumba de San Pedro, pues lo relacionan a, u- a una centralidad o un símbolo de centralidad en la Iglesia Católica de la cristianidad. También tenemos que cuenta con la belleza artística, la cual nos muestra que esta obra es un ejemplo sobresaliente del arte barroco y demuestra la habilidad del gran Gian Lorenzo Bernini como escultor y arquitecto, el cual su diseño y ornamentación son algo impresionantes.
También tenemos la conexión con la historia papal. El baldaquino fue comisionado por el Papa Urbano VIII, lo cual lo vincula con la historia de esta iglesia y el papado. Y el escudo papal en la cima simboliza esta conexión. En el centro visual, el baldaquino sirve como un punto focal en la basílica, atrayendo la atención de los visitantes hacia el altar mayor y la tumba de San Pedro. Ahora vamos a continuar con el quinto punto, que vendría a ser cuál fue el concepto de horror al vacío en la arquitectura del barroco, en los cuales vamos a presentar ejemplos de Perú y ejemplos internacionales. Como en una de ellas tenemos el retablo de Ayacuchano. Su historia se remota a la época de la colonia, a partir de la llegada de los sacerdotes españoles, quienes buscaron artistas indígenas locales para la producción de diversas figuras de arte sacro con el objetivo de utilizarlas en las campañas de evangelización de la población. El retablo se originó en el virreinato cuando los sacerdotes llevaban durante sus viajes en caja las imágenes de los santos. En España se les conocía como capillas de Santero y fueron introducidas en el Perú, en el virreinato, durante el periodo de la ciudad de Ayacucho. Destacó por sus trabajos. Retablos son estructuras decorativas talladas en madera que se encuentran en la iglesia de Ayacucho. Están llenos de detalles ornamentales, figuras talladas y pinturas, sin dejar espacios vacíos. El horror al vacío se refleja con la profusión de elementos decorativos que cubren toda la superficie del retablo. Ahora continuando con una obra arquitectónica internacional, tenemos a la Catedral de Santiago de Compostela, ubicada en España. En realidad, esta catedral tiene como principal estilo el barroco, pero también presenta una gran riqueza decorativa. Algunos espacios pueden ser excesivos en términos de ornamentación, en sí desafiando la percepción del observador, lo cual se relaciona con el concepto de horror al vacío. Bien contamos con el Palacio de Versalles, y aunque es más asociado con el estilo arquitectónico rococó, Versalles también contiene salones y pasillos excepcionalmente grandes y ricamente decorados, que en algunos casos pueden dar la impresión de un espacio excesivamente ornamentado. En la Basílica de San Pedro en el Vaticano, a pesar de su rica ornamentación y decoración barroca, algunos de los espacios interiores, como la nave central, son tan vastos que pueden crear una sensación de grandeza y en algunos casos cierta impresión del vacío.